Porque eso es la mentalidad, como yo dije, y el apóstol Pablo, uno aprende de él, que uno no es dueño de la obra, de nada. Si ve así otro, no, yo termino de hacer este templazo y lo inauguré hace 2 meses, así que aquí yo me quedo. Y así vino en obediencia a Buenos Aires, gloria al nombre del Señor, donde también duró un tiempo bueno, hizo su labor y de ahí Dios los llamó hasta este lugar. Así que algo parecido estaba haciendo el apóstol Pablo. Y cuando llegó allí a Corinto era una de las ciudades principales de ese tiempo. Era un puerto activo. Usted sabe, donde hay puerto, antes no había aeropuerto, pero donde había puerto, ahí se movía el dinero. Y Corinto tenía un puerto muy famoso. Era una ciudad próspera, pero también allí estaba el pecado y había necesidad de Dios también. Amén. Y Pablo llegó allí, amén, hizo alianza con Priscila y Aquila, que habían venido de allá de Europa, de Italia, y se unieron a trabajar, eran del mismo oficio. Y él había dejado a Timoteo y a Silas allá en Tesalónica, por ahí, y cuando esos 2 ayudantes de él vinieron, amén, dice que Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. ¿A qué es que Dios no ha llamado a los pastores? ¿A qué es que Dios llama a los evangelistas? Es a predicar ¿qué? La palabra. Porque la palabra de Dios es viva y es ¿qué? Eficaz. La palabra de Dios es como un mapa para el viajero. Es como un faro de luz que ilumina los barcos para llegar a puerto seguro. La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Jeremías dijo: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra fue en mí por gozo y por alegría en mi corazón. El mismo Jeremías dice que la palabra de Dios es como martillo que quebranta las rocas. Sumamente pura es la palabra. Y dice el libro de los Hebreos que nosotros por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cada vez que Dios hablaba su palabra, algo se creaba. Amén. Es un alma poderosa del cristiano, la palabra. Fue la espada que Jesús usó contra Satanás. No crea que Satanás le va a huir y que a una cruz de guava, o a una cruz de palma, a una cruz de ceniza, las chancletas cruzadas. Yo no sé si aquí en Baní las hermanas cruzan las chancletas cuando se acuestan. Ay, parece que sí. Esas son cábalas mundanas. Si el enemigo va a venir, le da 2 patadas a la chancleta esa. A lo único que Satanás le huye a la palabra. Cuando Jesús fue tentado, el Señor le dijo: escrito está. Y se lo dijo 3 veces. Y fueron como 3 misiles que el Señor le dio a Satanás con él en la cara. A la tercera vez el diablo tuvo que huir. Amén. Por eso hay que hablar la palabra. Y Pablo estaba por entero dedicado a la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que satisface el miembro de la iglesia un día como hoy?
¿Qué es lo que todo espera cuando va a una convención? Lo primero que decimos es quién tiene la palabra, quién va a predicar. Porque lo que nos llena, lo que nos da satisfacción, además de la presencia de un culto, es la palabra. Porque ella es el pan de vida, es alimento al alma, amén, y al espíritu. Estaba por entero dedicado. Ay, pero si mucha gente, si fuera hoy a muchas congregaciones, que ya no se predica la palabra, ahora se llevan payasos a las iglesias para que entretengan a los hermanos. Un día como hoy buscarían 10 o 12 payasos. Gloria al nombre del Señor. Eso es una aberración a Dios. Es una falta de respeto. El hombre de Dios es para que predique ¿qué? La palabra. El que quiera ver los payasos, que vayan a los circos. Amén. Y ahí entonces van a ver los payasos haciendo payasadas. Pero el púlpito de Dios no es para eso. Y la misión nuestra es predicar la palabra. Por eso donde Jesús iba, la gente le seguía y se admiraba, dice, porque le hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Entonces, dice la Biblia que en ese trabajo hubo oposición, como siempre. Siempre que tú te propongas hacer algo para Dios, va a haber oposición. Pero siempre que haga las cosas para Dios, va a haber bendición y va a haber fruto. Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Amén. Porque se le predicó ¿qué? La palabra. Muchos de los corintios también, oyendo, creían y eran bautizados. Así que allí en Corintio hubo un avivamiento con la llegada del apóstol Pablo, como lo ha habido aquí en este sector, un avivamiento en este año por la venida de nuestro hermano pastor. Entonces, qué lindo es cuando un pastor recibe la administración de Dios. Estas palabras de ustedes ahorita llenan de estímulo al pastor. Y con más fe, a partir de esta noche, Él va a estar trabajando entre ustedes. Pero qué lindo es cuando el Señor mismo también visita al pastor. El Señor, el dueño de la obra, habló a Pablo en visión de noche. Y también le da palabra de fortaleza. Y le dice, no temas, sino habla y no calle. Amén. Usted ve desde Génesis hasta Apocalipsis, a través de toda la Biblia, que siempre esa palabra está, no temas. Dice, no temas porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo.